podamos estar aquí, hermanos, en la casa de Dios. Estamos avanzando en el estudio de la Escritura, de la Biblia, una serie de predicaciones que en las que he estado considerando los temas que ustedes me han estado sugiriendo para poder tocar y para poder predicar. Algunos quizás en algún momento de la vida de la iglesia los hemos mencionado, pero el referenciarlos nuevamente o como primera ocasión, si usted no ha estudiado al respecto, en ambas ocasiones creo yo que va a ser de bendición. Y el título de la predicación, tema número 35 de esta mañana, se llama ¿qué dice la Biblia de las emociones? ¿Qué dice la Biblia de las emociones? Y como una pregunta al aire, hermanos, ¿cómo te sientes cuando está nublado? ¿Cómo te sientes cuando llueve? ¿Cómo te sientes cuando recibes una buena noticia o una mala noticia? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo accionas? ¿Cómo actúas ante las diferentes circunstancias de la vida? ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque Dios nos creó así. Dios, dice la Biblia, hermanos, nos creó con la hermosa capacidad de reaccionar emocionalmente a prácticamente cualquier circunstancia de la vida. Dios nos creó con la capacidad de reaccionar emocionalmente a prácticamente cada situación de nuestra vida. Cada circunstancia que nosotros enfrentemos, grande o pequeña, vamos a reaccionar emocionalmente. Algunas veces nos vamos a percatar de ello y algunas veces no nos vamos a percatar, no nos vamos a percibir. Sin embargo, nuestras emociones invariablemente, hermanos, van a estar involucradas. ¿Por qué Dios nos hizo así? Para disfrutar, hermanos. Dios nos dio la capacidad de reaccionar emocionalmente para disfrutar. Lamentablemente no siempre lo hacemos y hoy vamos a estudiar por qué. No solamente nos dio la capacidad de hacerlo para disfrutar, sino también para escapar de algunas situaciones que se pueden llegar a presentar en nuestra vida, porque las emociones entre las cuales está el miedo también nos ayudan, hermanos, para preservar la vida. Por eso es que con base en la palabra de Dios y a través de 3 puntos quiero desarrollar el tema del día de hoy, que espero sea de bendición para usted como lo fue para mí, y que nos ayude a pensar o a repensar cómo estamos cada uno de nosotros emocionalmente y qué decisión o decisiones debemos y podemos tomar al respecto según nos sintamos cada uno de nosotros. Punto número 1, ¿qué dice la Biblia de las emociones que son parte de nosotros? Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y 4. Me gusta mucho este pasaje de la Biblia, lo hemos elegido como base de varios sermones y me da gusto poder elegirlo hoy nuevamente porque me parece apropiado. Dice la palabra de Dios así, Eclesiastés capítulo 3, verso 1: todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Si todo tiene su tiempo, significa entonces, hermanos, que cada cosa debe de ocurrir en el momento oportuno. Porque muchas veces hay cosas que ocurren en momentos inoportunos o que hacemos que ocurran en momentos inoportunos, y eso únicamente es señal de que quizás hemos perdido el control de alguna situación. Por eso es que el autor de Eclesiastés, hermano Salomón, lo primero que nos va a decir en este pasaje de la Biblia es que tengamos cuidado a reaccionar apropiadamente en el momento más oportuno o más apropiado. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, es decir, en el día a día, tiene su hora. Versículo 4: tiempo de llorar, es decir, no me puedo pasar la vida llorando. Tiempo de reír, es decir, no me puedo pasar la vida riendo. Tiempo de endechar, es decir, de afligirse o de lamentarse. Y tiempo de alegrarse, en este caso habla de tiempo de bailar. Es decir, en esta vida todo tiene su tiempo, hay tiempo para todo. Quiero repetir una idea: Dios nos creó, hermanos amados, con la capacidad de sentir. Todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, tenemos las mismas capacidades para sentir, para vivir las emociones, para expresar nuestros sentimientos, para reaccionar ante ciertas circunstancias, hermanos, de nuestra vida.
debo decirles que las emociones, o la palabra emoción en sí, tiene dos raíces muy interesantes. Que significa energía, y motion, que significa movimiento. De tal manera que las emociones es la energía que nos mueve, que nos hace reaccionar, que nos empuja, que nos lleva a actuar. Por eso de repente, hermano, quizás estás triste y le quieres hablar al compadre, ¿no? Al compadre. O las chicas están en la depre y a la amiga, le mandas un WhatsApp por allí, ¿no? O un inbox, o lo publicas en su Facebook que no te responde. ¿Dónde andas, amiga? ¿Dónde andas? Que estoy en la depre, ¿por qué no me respondes, no? O a lo mejor le llamas a tu mamá, ¿puedo platicar contigo? O a tu papá, o a tu compañero. O a lo mejor nos arroja hacia las personas. A lo mejor hay personas que abrazan su almohada, su osito de peluche, hoy que están de moda las mascotas, a lo mejor a su perrito, a su pajarito, a no sé, hay tantos gustos en las mascotas, ¿verdad? Hacia una cosa, hacia una persona, hacia un lugar, a una situación, porque la emoción que estamos viviendo nos está moviendo, nos está empujando a eso, porque esperamos recibir una respuesta o una ayuda. Porque si no lo hacemos, muchas veces, hermanos, la emoción o nuestras emociones se alteran tanto que nuestra manera de pensar se puede detener. Es decir, como dijera alguien por allí, entramos en shock. ¿Les ha pasado, hermanos? Que de repente entran en shock o entramos en shock y decimos, es que no supe qué hacer, no sabía ni cómo reaccionar. Sirven, hermano, las emociones sirven, por ejemplo, para mantener nuestra posición acerca de algo, si algo nos molesta, si algo nos alegra, si algo nos sorprende, si algo no lo sé, y nos impulsa, decía yo hace rato. ¿Cuáles son las emociones? Creo que todo el mundo las hemos experimentado: alegría, tristeza, entusiasmo, miedo, gratitud, enfado, orgullo, culpa, placer, dolor, asombro, etc. Todas las emociones, o prácticamente la gran mayoría de las emociones, hermanos, duran en nosotros mientras aquello que lo provoca dura. Por ejemplo, si estuviéramos en una reunión ahorita y alguien cuenta un buen chiste, pues vamos a soltar una carcajada. Pero no me voy a pasar toda la reunión riéndome por el mismo chiste, aunque hay personas que sí, ¿verdad? Aunque normalmente hay personas que cuentas el chiste y no se ríen hasta media hora después, pero eso es porque no lo entendieron. Pero eso ya es otra cosa, ¿no? Y según lo que genera la emoción es lo que me dura la reacción, excepto el temor, o más bien la tristeza. Y eso es algo muy importante. Todas las emociones duran mientras aquello que lo genera está presente. Pero el temor, pero sobre todo la tristeza, esa tiene la capacidad de permanecer mucho tiempo en nosotros. Por eso es que habemos personas que ante una circunstancia que ya vivimos y que ya pasó, estamos tristes durante un largo tiempo. El problema no es la tristeza en sí, el problema es cuando la tristeza está metida en nosotros, se está arraigando y nos está llevando a una situación en un momento dado fuera de control, depresiva, por ejemplo, al grado de que habemos personas en las que la tristeza nos ha agobiado tanto que tenemos la necesidad de buscar alguna ayuda profesional o alguna ayuda de alguien o alguna consejería, porque no podemos salir de esa tristeza. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con ella. Debemos de tratar de no alimentarla, de superarla, de salir de la situación o de entender que la situación que le ha generado ya no está, tal vez no se ha terminado incluso, y sin embargo nosotros no podemos continuar allí porque nos puede atrapar y llevarnos a una situación realmente allí sí de inmovilidad, o a limitar completamente nuestra capacidad de pensar. Y quiero repetir una idea que yo decía hace rato: Dios nos hizo así, y lo hizo para que pudiéramos disfrutar, o para que pudiéramos, decía yo hace rato, huir de ciertas situaciones. Lo complicado o el problema de las emociones es que nuestras emociones, hermanos, en la medida en la que somos niños y vamos creciendo y llegamos a la edad adulta, van siendo influenciadas positiva o negativamente, según aquello que nosotros vivimos en el entorno familiar.
o en el entorno social en el que cada uno de nosotros, hermanos, vamos viviendo. Por eso es que habemos adultos que tenemos serios problemas emocionales, porque a lo mejor vivimos alguna situación en el pasado, a lo mejor alguna humillación, a lo mejor algún maltrato, a lo mejor algún abandono, a lo mejor algún fracaso sentimental, matrimonial, económico, algún negocio, algo en particular que nos afectó realmente, que nos marcó, o alguna pérdida, ¿sí? Y no aprendimos a salir de ello, no aprendimos a superarlo, y por el contrario, lo dejamos en nuestra mente, lo dejamos en nuestra cabecita, y pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y crecemos con ese problema. Lejos de huir de él, lo alimentamos. El problema es que cuando nuestras emociones están alteradas negativamente, hermanos, cuando a través de la vida enfrentamos una situación semejante a aquello que lo originó, se vuelven a activar de manera inmediata. No sé si me explico. Es decir, vamos a pensar que yo soy una persona que le tiene miedo a que a lo mejor cuando yo era niño, por decir algo, fui maltratado, ¿no? A lo mejor mi padre, mi madre me maltrataban, me pegaban, me gritaban mucho. Y entonces yo no aprendí a superar esa situación. Llego al trabajo, llego a la escuela, llego con alguien que tiene una edad o una autoridad o muchas veces un sexo semejante, si fue mi padre o la madre, y me habla fuerte, y en ese momento viene a mi pensamiento esa situación. Y me recuerdo y me bloqueo. No sé si nos ha pasado a algunos. Y uno dice, oye, pero ¿por qué reaccionaste así? ¿Por qué te quedaste callado? ¿Por qué te espantaste? Y a veces uno no se da cuenta, pero esa situación que uno no superó, esa cuestión emocional que uno no superó en el pasado, se vuelve a reactivar de manera natural, sin buscar. Por eso es que los hijos de Dios tenemos que aprender qué hacer al respecto. Y tenemos que aprender el día de hoy que no podemos vivir como hijos de Dios con un problema de esta naturaleza, porque cuando eso está presente en nuestra vida, hermanos, nos puede atrapar. Nuestras emociones son tan influyentes en la vida cotidiana, hermanos, que por lo tanto van a influenciar nuestro comportamiento. Si yo soy una persona que no ha aprendido a trabajar con la ira, con algún enojo que tengo reprimido, ¿saben cómo voy a reaccionar con mis maestros, con mis compañeros de trabajo, con mi cónyuge, con mi jefe de trabajo? Igual. Lo que no me atreví a decirle a aquella persona que causó la situación, lo voy a hacer con esa otra. Y por eso pienso en los matrimonios, ¿no? Te casaste con él y con ella, y bien bonita, y bien guapo, y bien lindo y todo, pero ya casados de repente te reacciona y le sale una situación tremenda por ahí. ¿Qué pasó? ¿En qué momento te transformaste? Hay gente que dice, es que yo desconozco a mi esposo, él no es el hombre con el que yo me casé. Es que desconozco a mi novia, no es la chica dulce de la que me enamoré. Bueno, pues que no la conocías, ¿verdad? El problema es que hay un problema que no ha aprendido a superar, a controlar. Afecta nuestra decisión, nuestro comportamiento, nuestra expresión facial, la rigidez de nuestros músculos, nuestro pulso cardíaco, el tono de nuestra voz. Todos de manera natural reaccionamos. Pues pudimos verlo aquí con los niños, ellos pasaron al frente. Algunos de manera natural. Me llamó la atención una pequeñita muy bonita que estaba en este extremo, ¿verdad? Dice aquí, sí, y se vino para acá, estaba cantando, si no me equivoco, a mí, ella estaba ya un ladito así bien apretadita, pero estaba moviendo su piecito y estaba riéndose. Y esa es una reacción natural. Algunos estaban riendo, algunos, ¿verdad? Mantenemos o mantienen esa naturalidad, pero algunos lo perdemos. Porque aprendemos más bien a reaccionar como reaccionan los demás. Y es allí a donde los padres tenemos que considerar esto: que nuestros hijos aprenden a educar sus emociones con base en cómo lo hacemos nosotros. Esa es la gran responsabilidad que tenemos los padres, hermanos. Pero también los hijos aprendemos a reaccionar emocionalmente según lo vemos, por ejemplo, con los maestros o
con las personas con las cuales, hermanos, nosotros nos desenvolvemos. Un ejemplo, hablemos de Abraham. Quiero que vayan conmigo a la palabra de Dios, a Génesis. Ya no vamos a regresar a Eclesiastés, si gusta dejar el pasaje. Lo voy a estar referenciando, pero ya no lo vamos a leer de primera mano. Vamos a Génesis capítulo 22, versículos 2, 7 y 8. Algunas reacciones son natas o innatas, mientras que otras se pueden adquirir. Unas se aprenden de manera directa y otras a través del aprendizaje, como el enojo, como la ira, como la tristeza. Y normalmente son las negativas. Por eso es que, hermano, hermana, si a pesar de tener años en Cristo, tú y yo somos todavía muy enojones, no tenemos el control de nuestro carácter, tenemos que tener cuidado, porque es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Es la misma manera en la que ellos van a reaccionar en un futuro. Tú y yo le podemos decir lo que querramos, los podemos traer a la iglesia todo el tiempo que tú quieras, pero los maestros de las emociones somos nosotros. Tenemos que tener cuidado. Un ejemplo de influencia positiva, hermanos, un ejemplo de influencia positiva, ahora que estamos conociendo qué son las emociones o que son parte natural de nosotros, es Abraham. ¿Por qué Abraham? Dice el versículo 2 de la porción bíblica que les acabo de señalar, hermanos, que es Génesis 22. ¿Ya llegaron allí? Sí. La palabra del Señor dice en el 2: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermanos, la gran mayoría conocemos la información. Hay algunas personas que nos visitan o que son más recientes que quizás no la conocen. Permítanme tomarme 2 minutos del tiempo, si les parece. La palabra de Dios dice que Abraham era un hombre que tenía 75 años, su esposa 10 años menos que él, y no habían podido concebir hijos. Dios les promete tener un hijo. El problema es que ese hijo nace cuando él tiene 100 años y su esposa 90. Lo habían esperado durante toda su vida. En contra de todo aquello que Dios antes o después de la Biblia o después de este pasaje ha pedido, le dice a Abraham: quiero que me ofrezcas en sacrificio a tu hijo, a tu único hijo al que amas. Emocionalmente, ¿cómo había reaccionado yo, hermano? ¿Cómo había reaccionado tú? No, Señor, no, ¿cómo te voy a dar a mi hijo? No, Señor, no. Y de repente por allá hubiera salido, ¿verdad?, detrás de las cortinas ahí: ¿qué pasó, viejo? ¿Qué tienes? Es que no puede ser posible. Dios no me pudo haber pedido esto, pero ¿qué pasó? Quiere que le ofrezca a mi hijo, ¿cómo? A nuestro Isaac, a nuestro pequeñito. No, Señor. Y tal vez empezamos a llorar ambos, ¿no? Se debió de haber equivocado. No puede ser posible. ¿Cómo puede estar pasándonos esto? ¿Cómo puede ser Dios injusto? Si Él no lo dio, ¿por qué no lo quiere quitar? Quizás, humanamente hablando, pudo haber sido una reacción que alguno de nosotros, o tal vez yo nada más, pude haber tenido delante de Dios. Pero Abraham nos da un ejemplo de inteligencia emocional, que es la capacidad de comprender las situaciones que se viven y de reaccionar apropiadamente ante aquello que vivimos. Y dice el versículo 7 y 8 lo siguiente: Dios no está en contra de que reaccionemos emocionalmente, sino de que aprendamos a reaccionar adecuadamente, a tener el control. Dice el versículo 7: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Llama su atención al frente. Abraham al siguiente día, muy temprano, toma a su hijo, sus siervos, un poco de leña, le dice a su hijo Isaac: cárgala tú mismo, se la lleva, es decir, obedece de manera inmediata, no se altera, no se preocupa, no pierde el control, reacciona adecuadamente, entiende la situación que está ocurriendo. En este caso, que Dios ha de tener algún propósito. En ese momento él no sabía cuál era, como muchas veces nosotros no sabemos cuál es el propósito de aquello que vivimos, hermanos. ¿O sí? No, de repente te dan el trabajo y dices: ¿sabes qué? Estás despedido. Y habías contraído una deuda, o tenías un problema, o te achacan un fraude, o una acción injusta en contra tuya. ¿Qué haces en ese momento? ¿Sí me explico? Bueno, lo que la palabra de Dios nos va a enseñar a través de Abraham es entender que Dios debe tener algún plan.
debe tener un propósito y que nosotros debemos de estar listos para actuar de manera inmediata de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Él va con su hijo rumbo al monte Moriah, que nosotros, sino el monte Sinaí, para sacrificar a su hijo, y entonces en el camino su hijo, que es un adolescente, como muchos de los que están aquí, y de manera natural su hijo que está educado en cuestiones de fe. Hermanos, esto es algo muy importante. El hijo de Abraham estaba educado en cuestiones de fe. Por eso la pregunta: Padre, dices que vamos a ofrecer el holocausto, pero me temo que te falta una cosa, el cordero para el holocausto. Y Abraham le dice, versículo 8, respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hermanos, ¿en qué momento perdió el control Abraham? ¿En qué momento su hijo Isaac pudo percatarse que su padre iba destrozado? ¿No? Cuando él le pregunta, le da una muestra de fe y le dice: hijo mío, Dios se va a proveer para el holocausto. Tal vez yo le hubiese dicho: ah, hijo mío, si supieras. Vas cargando tu propia cruz. Y ahí Isaac se convierte en un tipo de Cristo, que es motivo de otra predicación. Solamente Abraham sabía lo que aquí estaba pasando, pero él tenía una relación personal con Dios, tenía control de sus emociones. ¿Y qué fue lo que hizo? Actuó de acuerdo a lo que estaba ocurriendo, siguió adelante. ¿Creen ustedes que Abraham era tan frío que no sintió nada, hermanos? Yo no lo creo, porque para empezar tenía 100 años. Y de alguna manera, hermanos, las personas que ya vamos en este rumbo, sabemos que un adulto mayor se vuelve una persona muy sensible. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Normalmente los viejitos, y lo digo con mucho respeto, porque aparte no es una palabra incorrecta, lloran muy fácilmente. ¿Se han fijado? ¿Por qué? Porque hay una sensibilidad ya natural en el cuerpo. Pero Abraham está tranquilo. Le está dando una lección a quién? A su hijo. Hermanos, ¿qué lecciones les damos a nuestros hijos ante las situaciones de la vida? ¿Cómo reaccionamos? Sí, está fuera de tu control y del mío. Sí, eso queda claro. Sí, son natas, son parte de nosotros, pero en nosotros está, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo reaccionamos. Porque aún a través de eso estamos enseñando, hermanos, a nuestros hijos la fe. 2. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, de las emociones? Quiero que nos imaginemos entonces a Abraham, ese hombre, ¿verdad? Empuñando el cuchillo, mirando al cielo, su hijo atendiendo, pero sabedor de que el Señor había provisto ya ese cordero del cual él había hablado. 2. Que Dios las influye positivamente. Hermanos, vale la pena ser cristiano. No solamente porque a través del arrepentimiento y fe Dios nos perdona nuestros pecados y nos da el regalo de la vida eterna, sino porque una vez que somos hijos de Dios, Dios va a influenciar positivamente nuestras emociones, hermanos. Gálatas capítulo 5 versículo 22. Gálatas capítulo 5 versículo 22. Este es uno de los pasajes de la Biblia sobre este tema que más me gustan. Les voy a decir por qué. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué es el amor, hermanos? ¿No es una emoción? ¿Preguntó? Sí. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice? No hay ley. Hermanos, habemos personas
que estamos muy afectadas emocionalmente, decía yo hace rato. Yo quiero decirte, hermano, hermana, que si tú o yo somos una de esas personas, Dios tiene la capacidad de sanarnos. Ese Jesús que dice, yo soy la puerta, Él es el buen pastor. Jesús, el buen pastor, tiene la capacidad de conocernos integralmente y de guiarnos hacia la libertad de aquellas emociones que han sido afectadas negativamente, hermanos, en nuestra vida. Y además tiene la capacidad de mantenernos en sus manos a través de su Espíritu Santo, de tal manera que podamos tener el control de ellas y que podamos superar cualquier trauma del pasado. Hermanos, voy a decir algo con mucho respeto. Un cristiano afectado emocionalmente no tiene por qué ir al psicólogo ni al psiquiatra, sino con Dios. A menos que no quiera someterse a su voluntad y permitir que el Espíritu Santo haga el trabajo que Él puede hacer. No estoy en contra de que lo hagamos, hermanos. Y si alguien lo hace, yo lo respeto. Y no lo juzgo. Porque tenemos que reconocer que quizás a veces necesitamos la ayuda de alguien que nos encamine. Lo que estoy diciendo hoy es que Dios, por medio de su Espíritu Santo, sabedor de que en la vida cada uno de nosotros podemos vivir situaciones difíciles, una vez que nos lava con la sangre de Cristo, nos regenera para salvarnos, lo primero que hace es sanar nuestras emociones para poder disfrutar aquello que Él nos va a dar. No sé si me explico, porque la vida cristiana existe para ser disfrutada. La vida cristiana existe para ser vivida, existe para regocijarnos en ella. Pero lamentablemente habemos algunos cristianos, sí, que pareciera que no disfrutamos nada, que vivimos en la tragedia, que vivimos en el dolor. Yo les decía a los hermanos en el seminario en la semana, hermanos, ¿será que a Dios le interesa que yo sea feliz? Porque vemos cristianos que creemos que no. Soy cristiano y yo tengo que sufrir. Yo tengo que llevar una cruz, yo tengo que aceptar esto, yo tengo que aceptar el otro. No es cierto. Sí hay situaciones que todos vivimos, eso es cierto. Pero Dios quiere que estemos sanos, quiere que aprendamos el camino correcto, que fácil no es, aclaro, que fácil no es, especialmente cuando es algo que hemos arrastrado de mucho tiempo y entre más edad tengamos, más difícil va a ser abandonarlo. Insisto, no estoy diciendo que sea fácil, necesitamos la ayuda de Dios, la intervención del Espíritu Santo, la consejería, ¿por qué no?, del pastor, ¿verdad? Pero también tenemos que entender una cosa, hermanos, que si nosotros ya como cristianos no aprendemos a encontrar el camino correcto para superar esa cuestión emocional, vamos a actuar como la gente que no tiene a Cristo. La gente que no tiene a Cristo, hermanos, ¿cómo quiere controlar sus emociones? ¿Tienes un tabaquito por ahí? ¿Tienes un cigarro por ahí? Porque es que me estoy bien desesperado. Estoy inquieto, ansioso, tantito. Y por eso hay cristianos que todavía fuman. Pero aún beben. Si fuéramos a casa, ¿con cuántos refrigeradores encontraríamos cervezas, vino? Porque son las formas de desahogar nuestras tristezas, nuestro dolor, nuestras depresiones, nuestras angustias, nuestras ansiedades, drogas. Te voy a decir una cosa, hermano, y aquí hay un médico, nosotros otros dos médicos no están en Zacatecas, uno de ellos predicando. Hermanos, este tipo de drogas tiene la capacidad momentánea de relajarnos un poco y de tranquilizarnos. Por eso es que pareciera que si me fumo un cigarro, me tomo una copa o me fumo un cigarro de marihuana, me voy a sentir un poquito relajado. ¿Pero qué crees? Que te inhibe una parte muy importante del cerebro, que es la parte emocional, ¿sí? Que no solamente te lleva a actuar de manera precipitada en otras cosas,
sino que con el paso del tiempo tu cuerpo y el mío van absorbiendo la cantidad de drogas que esa copa, que ese cigarro, que esa droga tiene, y me va exigiendo más, y entre más la consuma, me voy a dar cuenta que el efecto que me va a generar ahora va a ser contrario, porque esa no sé cuando fumas, ¿cómo se le llama? Esa bocanada de humo, o ese trago, o esa droga que al principio me tranquilizaba, después me va a alterar. No sé si me explico, porque no es su función, porque las emociones, hermanos, no se controlan con drogas, con alcohol, con sexo, con tabaco, con lujuria, con violencia, que son formas en las que mucha gente trata de desahogar sus emociones, hermanos, que han sido afectadas. Y tristemente, habemos cristianos, hermanos, que al no saber cómo hacerlo, estamos actuando de la misma manera cuando Dios dice su palabra, que lo primero que hace cuando viene a nuestra vida es colocar en nosotros la capacidad de sentir la emoción más grande que hay, que es amor. Dios se caracteriza por muchas cosas, pero para efectos de la predicación de hoy quiero hablar del amor. Dios es amor, dice la Biblia. Si alguno no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice el 1 de Juan, hermanos. ¿Es correcto? Sí. ¿Por qué la primera parte de un fruto que consta de 9 características, hermanos, de Dios hacia nosotros por medio de su Santo Espíritu es amor? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Porque el amor es el sentimiento y la emoción más grande. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, crecimos en desamor? ¿No es cierto? Y es lo que más nos falta y no lo tenemos, pues Dios nos da la capacidad de sentirlo, de recibirlo y de disfrutarlo. Por eso, hermanos, es que como hijos de Dios, no sé si se han percatado, en la medida en la que pasa el tiempo, los cristianos nos hacemos más sensibles. A lo mejor antes tú como yo, ¿verdad? Gruñón, y si alguien te saludaba, te quería dar un beso o un abrazo. Bueno, yo no acostumbro los besos, pero los abrazos sí, ¿verdad? Y así como que te hacías para acá, pero de repente ya te sueltas y amas y crees y te gozas y te alegras y te ríes y sueltas una carcajada y eres más paciente, más benigno, más bondadoso, más manso, no menso, manso. Es incorrecto, hermanos. Por favor, no juguemos con la Biblia y no digamos es que yo soy manso pero no menso. Es incorrecto eso. Mansedumbre es poder controlado. Es controlar el poder que tenemos para actuar en contra de alguien, y no lo hacemos porque ahora tenemos inteligencia emocional, ahora tenemos la capacidad de actuar apropiadamente ante cualquier circunstancia. Hermanos, ¿saben ustedes cuántas universidades dan cursos de inteligencia emocional? Muchas. Se ha convertido en un gran negocio. ¿Y saben por qué? Porque la sociedad de hoy dice que el ser humano está enfermo de sus emociones, está enfermo psicológicamente y que tiene que hacer algo, y ese algo se le llama inteligencia emocional. Pero saben, la Biblia ya hablaba de inteligencia emocional. Y no es algo que uno tiene, sino es algo que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo. Dios quiere sanarnos. La pregunta es, ¿crees esto? ¿Quieres esto? ¿Lo quiero? ¿Lo uso? ¿O prefiero seguir por la vida con todos mis traumas, con todas mis iras, con todos mis enojos, con toda mi arrogancia, con toda mi soberbia, o con todo mi dolor, peor, con toda mi tristeza, con toda mi desesperación, con toda mi ansiedad, con todos mis miedos? ¿Cómo quiero vivir? ¿Cómo quieres vivir, hermano amado? Una iglesia sana es una iglesia útil en las manos de Dios. Una iglesia sana es una iglesia fuerte. Una iglesia sana es una iglesia libre. Y Jesús nos llamó a libertad, no a esclavitud. Porque en Juan 8:32 Él dijo, ustedes van a conocer la verdad. Y la verdad los va a hacer libres. ¿Soy libre? ¿Eres libre? ¿Somos libres? Dios, hermanos, está tan interesado en nosotros, que el fruto del Espíritu va encaminado a sanar nuestras emociones. Si ustedes se dan cuenta, las primeras menciones, amor, gozo, paz, paciencia,
se ven reflejadas en benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque hay un cambio de carácter. Se ve en la persona. Ya no tiene esas frustraciones guardadas. Cuando ese evento que le generaba antes, esa confusión, esa alteración ocurre, ella actúa ya apropiadamente. Dice, oye, ¿qué pasa? Porque antes esto te alteraba, esto antes te sacaba de control, antes esto te hacía salir corriendo, antes esto te hacía llorar. ¿Por qué ella no? Bueno, porque Dios ha tomado el control de mi vida. Porque he dicho no. Porque he aprendido a llevar cautivo todo eso a Cristo Jesús. Porque ya no he permitido que me cautive ahora a mí. Porque Dios me hizo libre por medio de Cristo. Una de las primeras áreas de influencia de Cristo al convertirnos es la parte emocional. Porque la voluntad de Dios es que tengamos el control. Por eso Él dijo, airaos, pero no pequéis. En Efesios 4:26. Es decir, ok, dice el Señor, te puedes enojar por algo justo, pero no peques. Si Él me está diciendo que puede ocurrir una cosa, pero la otra no, significa que puedo controlarlo, ¿sí o no? Sí. O como dice 1 de Pedro, echa toda tu ansiedad sobre Él. ¿Significa que ser cristianos hará que nunca tenga ansiedad? No. Porque honestamente, hermanos, yo creo que muchos de los que estamos aquí, en honor a la verdad, en algún momento hemos sentido ansiedad, ¿o no? Sí. Lo que dice Dios, ¿qué problema no es este? El problema es que dice, tomas ansiedad, ¿y qué tienes que hacer? Échala sobre Él, es decir, toma tú el control. No dejes que la ansiedad te controle a ti y estás, es que no puedo, algo va a pasar, no te vayas, no me dejes solo, ¿qué tal si no regresas? Y no, ¿qué tienes? Calma, tranquilo, no, es que no puedo, de veras no puedo, es que no puedo. No, sí puedes. Sí puedes, hermano. Solo que estás perdiendo el control, estoy perdiendo el control. Y cuando yo pierdo el control, entonces mis emociones empiezan a descontrolarse. No suelo, porque tampoco estoy muy a favor de ello, hoy se los decía a mis alumnos de homilética, hacer referencias, especialmente si no están en la Biblia. Pero Coleman, el padre del estudio emocional, habla de la amígdala y dice que muchas veces el ser humano está secuestrado por el amígdala, porque al no saber reaccionar adecuadamente a sus emociones, es su amígdala, una cosa tan pequeñita que tenemos en el cerebro, la que toma el control de nosotros. Y seres humanos inteligentes, no se confundan, en el cerebro hay una parte que es amígdala, ¿verdad? Dice, no actuamos apropiadamente, no reaccionamos correctamente. Y la conclusión a la que llega este especialista es, nos dejamos controlar por algo tan insignificante porque no tenemos la capacidad de actuar correctamente. Y es porque no hemos aprendido a manejar nuestras emociones. Lo que Dios dice es, yo entiendo que tú has vivido situaciones antes de que tú vinieras a mí, pero también de eso te voy a hacer libre. ¿Me estoy explicando, hermanos? Sí. ¿Se escucha bien ahí atrás? Sí. También de eso te voy a hacer libre. Y mira lo que te digo, cuando se presente 1 de Pedro 5:7, ¿qué tienes que hacer? Tomarlo y echarlo ¿dónde? En Dios. Dios comprende nuestras emociones. Él nos dio la capacidad de experimentarlas, ¿lo recuerdan? En Cristo hay libertad de las reacciones negativas y descontroladas y un rumbo hacia un cambio. Por eso David en el Salmo 30:11 dijo, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿No es eso un cambio? Pero no es un cambio que David dice que hizo, si nos damos cuenta. Dice Dios, tú, Señor, has cambiado mi lamento en baile. Tú, Señor, quitaste ese dolor y lo cambiaste por gozo.
Así que cuando nosotros estamos en una situación como esa, en la que no sabemos cómo disfrutar, lo que tenemos que hacer es ir con Dios, para que Él haga ese cambio, para que Él tome el control. La Biblia nos hace un llamado cotidiano, hermanos, a tener control de las emociones. La fila de mi izquierda, por favor, Proverbios capítulo 15, versículo 13. La fila del medio, Proverbios capítulo 17, versículo 22. Y la fila de la derecha, Proverbios capítulo 18, versículo 14. Para los que tenemos años en el Señor, son pasajes más que conocidos, pero que hoy vale la pena utilizar nuevamente. Proverbios 15, 13, 17, 22 y 18, 14. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, de las emociones? Que Dios las influye positivamente. Dios nos ama y quiere que seamos felices, hermanos. Y que cuando eso que antes nos descontrolaba aparezca, lo llevemos ante Él las veces que sea necesario. A lo mejor tú y yo somos muy sensibles. No es malo ser sensible, es bueno. Dios te hizo así. Simplemente tú y yo, ¿qué tendremos que hacer, hermanos? Ir más veces con Cristo, ¿sí me explico? Hay otros que son más fuertes, qué bueno por ustedes. Tendrán que ir menos veces, pero también tendrán que ir, porque todos los seres humanos somos frágiles en algún momento de la vida. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí. Así es. Así es. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 15, versículo 13. Si me hacen favor, vamos a leer todos juntos. ¿Estamos allí? Sí. Dice la palabra de Dios: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. La tristeza y la alegría, dice la Biblia, se reflejan en la cara. Si estás triste, ¿tu espíritu qué hace? Hermanos, se viene abajo, se desinfla completamente. Por eso les decía hace rato, ¿cómo te sientes con un día nublado? ¿Se han dado cuenta que a veces hasta el clima afecta los estados emocionales? ¿Sabían, por ejemplo, que ya viene noviembre y diciembre, hermanos, la época de mayor depresión y suicidios en el mundo? Noviembre y diciembre. Así de sensibles somos los seres humanos, hermanos, a los cambios, cuando no estamos preparados para saber cómo reaccionar. ¿Sí me explico? Sí. Pero si en Cristo lo estamos, abres tu ventana, Señor, qué hermoso, mira, nublado, fresquecito. Bueno, hoy no se va a sacar la ropa ligera en las semanas, pero mi gordito le ponemos un poquito más de desodorante que se lleve la misma camisa. No es cierto. ¿No? ¿Sí me explico, hermanos? Sí. Aprendemos a disfrutar. O a la inversa, Señor, está haciendo un calor y a veces usamos una palabra incorrecta, endemoniado. No, hermanos, no, está haciendo mucho calor, Señor, gracias, pues tendré que usar una ropa más ligera, tratar de ir por la sombrita, apreciarlo. Gracias, Señor. Tal vez me va a costar un poquito más. Algunos con el calor nos da pereza, a otros con el frío. Somos distintos. Eso es normal. Proverbios 17:22, fila del medio, si me hacen favor, todos juntos. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Hermanos, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Y para tener pensamientos alegres no se necesita una actitud positiva. Lo que se necesita es llenarse de la palabra de Dios. Amén. Alabar a Dios. Cantar a Dios. Así que si en la semana algo está pasando en tu corazón, hermano, aprende de los cantos. O si no, hoy con la tecnología, ¿verdad? Prende a tu teléfono y ponle ahí alabanzas cristianas y canta al Señor, porque el corazón alegre es la mejor medicina, o la mejor medicina, hermanos, es tener pensamientos alegres. Y para tener pensamientos alegres, decía yo, no es una actitud positiva, es tener a Cristo en el corazón, es tener su palabra, es estar llenos de Él. La alegría es como una buena medicina, pero el desánimo es como una enfermedad, ¿o no? Finalmente, hermanos de la derecha, Proverbios 18:14. Dice la palabra de Dios: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Hermanos, nos están informando que estamos enfermos. Es una enfermedad que no se va a quitar, que es degenerativa.
que allí va a estar, allí la vas a tener. Tenemos nada más dos opciones: deprimirnos, lamentarnos, caer en la autoconmiseración, o con ánimo del Señor enfrentar lo que viene. Nada más hay dos opciones, hermanos, no hay más. Nada más hay dos. Dice la palabra de Dios: el ánimo del hombre tiene la capacidad de aliviar al enfermo. Hay médicos que dicen que hay ciertas enfermedades que se incrementan por el simple hecho de enterarnos que las tenemos. Vaya nuevo. Dicen los médicos que hay ciertas enfermedades que se incrementan por el simple hecho de enterarnos que las tenemos. Porque los seres humanos tenemos un problema, la gran mayoría. Proyectamos muy rápido. ¿Y si me muero? ¿Y si me quedo inválido? ¿Y si me quedo ciego? ¿Y si me quedo mudo? ¿Y si me quedo tuerto? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me pasa el otro? ¿Y si me pasa aquello? ¿Y si me pasa esto? Y tal vez nunca nos pasa, pero nosotros estamos: ¿y si me pasa? ¿Y si me pasa? ¿Y si me pasa? ¿Y si me pasa? Y entonces nuestro ánimo nos va enfermando, enfermando, enfermando. Porque la tristeza o los estados de ánimo, las afectaciones negativas emocionalmente, tarde o temprano se evidencian físicamente en el cuerpo. Hoy está comprobado que muchas enfermedades, ¿verdad?, son resultados de problemas emocionales, hermanos. Que si nosotros hubiésemos sabido controlar nuestras emociones, hay ciertas enfermedades que no tendríamos. El estudio de las emociones ha adquirido un importante desarrollo tanto en el ámbito de la psicología como en el educativo, hermanos. Hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos se está buscando que, como parte de la educación elemental, se enseñe a los niños a tener habilidades, hermanos, para saber controlar sus emociones. En algunos lugares donde esto ya está ocurriendo, se ha encontrado que han disminuido, hermanos, el consumo de alcohol, de tabaco, de sustancias, hermanos, de este tipo, y que incluso las conductas autodestructivas han disminuido. A ese nivel es importante, hermanos, entender la importancia de las emociones. 3. ¿Qué dice la Biblia de las emociones? 3. Que Dios quiere santificarlas. Vayan conmigo a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra de Dios, hermanos, lo siguiente. Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. ¿Cómo estamos emocionalmente, hermanos? ¿Cómo estamos hoy? Que Dios en su gracia nos tome en sus manos y nos tenga misericordia, ¿verdad? Si no hemos controlado nuestras emociones. Y si lo has hecho, hermano, pues no te sueltes de Cristo. Sigue adelante. Dice la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique, es decir, nos mantenga cada vez cerca de Él, más santos, más consagrados, sirviéndole más ¿qué dice? Completo. Ahora, ¿qué significa completo? Todo. Ahora, vamos a entender, hermanos, yo le doy gracias a Dios por Pablo, el autor de 1 Tesalonicenses 5:3, porque yo creo que si Pablo no hubiese escrito este verso, yo habría preguntado qué es todo. Dios se había preguntado qué es todo, pero él, sabiendo, o el Espíritu Santo sabiendo que habemos muchos que preguntamos, él dice: te voy a decir qué es todo. Todo vuestro ser, tu espíritu, tu alma, y el alma es nuestra mente, es nuestra voluntad, son nuestras emociones, hermanos. ¿Sí van conmigo? Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo que la palabra de Dios dice es que cuando yo me entrego a la voluntad de Dios, Él quiere santificar, Él quiere sanar, Él quiere perfeccionar, Él quiere utilizar completamente Él quiere utilizar ¿qué parte de mí, hermanos? Mi cuerpo,
nada más mi espíritu o nada más mi mente? Todo. Y para que Él pueda santificarlo, para que pueda traerlo a su servicio, para que pueda usarlo para su gloria, ¿qué hace con todo eso? Lo guarda, lo perfecciona, lo santifica. Por eso decía yo hace rato que una iglesia sana es una iglesia útil. Porque normalmente lo que es útil es lo que usamos, ¿estamos de acuerdo? Yo no quiero ser alguien inútil, hermanos. Y me atrevo a creer que nadie de los que estamos aquí. Dios mismo, el Dios de paz, nos quiere conservar todo nuestro ser. Y quiere hacerlo no por un mes, no por un año, sino que dice, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, siempre. ¡Qué maravilloso!, ¿no, hermanos? Significa que entonces sí hay esperanza en Cristo. Y si puedo vivir libre de todo eso, y feliz, y reír, y gozarme, y cambiar, no yo, sino como decía David, has cambiado, la obra es tuya, Señor, mi lamento en baile. Hermanos, no nos atoremos entonces, no nos quedemos ahí estacionados, no nos quedemos atrapados, actuemos. Las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más probabilidades de sentirse satisfechas y de ser felices en su vida y de dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia productividad, dicen los especialistas. Dios quiere que por medio de Él poseamos las habilidades para expresar y controlar nuestras emociones de la manera más adecuada. Esto puede ser posible por medio del aprendizaje de la Biblia, por medio de la práctica cotidiana de sus mandamientos, porque a través de su conocimiento el Espíritu Santo va a moldear nuestras reacciones. Hay 4 sencillos pasos que sería bueno considerar todos los que estamos aquí, que quizás no nos hemos encaminado en ese rumbo que nos lleva a la libertad, y que todos los que lo han hecho o lo hemos hecho tenemos que seguir caminando. 1, no reprimir nuestras emociones. Ahí están, son natas, ¿se acuerdan? Lo que tenemos que hacer es aceptar cuando hemos perdido el control. 2, ser comprensivos y pacientes con las emociones de los demás. No todos somos iguales. 3, buscar y aceptar la intervención de Dios en nosotros, es decir, ayuda. Hermanos, si ustedes y yo estamos teniendo problemas, tenemos que buscar ayuda. Hermano, ¿puedo platicar con usted? ¿Puede ayudarme? ¿Puede aconsejarme? Tengo problema con esto. 4, proponernos metas alcanzables en el control de ellas. Reconocer en cuál hemos perdido el control y avanzar. Hermanos, quiero decir algo y espero que pueda yo expresarlo con claridad. Tener problemas o alteraciones emocionales no es pecado. No es vergonzoso haber perdido el control. Todos somos cristianos en crecimiento. Todos. ¿O aquí alguien ya alcanzó la perfección? Vamos hacia la madurez cristiana. Podemos llegar a ser grandes instrumentos de Dios. En algún momento de su vida, en algún momento de sus ministerios, diferentes hombres de Dios tuvieron algunos problemas también, hermanos. No podemos verlos como héroes siempre. No podemos dejar de pensar en Elías, que se deprimió, o Jeremías, o David, o Job, o Pablo mismo. Pero supieron ir con Dios. Dios tomó el control de sus vidas, los santificó por completo y llegaron a ser los hombres que nosotros conocemos. Las emociones son buenas. Con ellas disfrutamos. Con ellas somos capacitados por Dios para reaccionar. Dios quiere que sea así. Pero depende de nosotros en qué medida tenemos el control. Conclusión: Dios nos creó perfectos. El pecado ha causado estragos en nosotros, pero por medio de Cristo el Espíritu Santo quiere liberarnos y sanarnos de nuevo. Que Dios les bendiga, hermanos.